El enemigo estaba a punto de rodear el ejército romano. Publio Licinio Craso gritaba por todos los dioses que había que retirarse. César escuchaba al hijo de Craso lo que él ya sabía y aún así se resistía a dar la orden. No solo había una batalla, la que todos veían, otra en su interior amenazaba. Podía percibirlo y él sabía que solo manteniendo la calma más absoluta podría dominar su cuerpo. Maldita Roma, publicada por Ediciones B, Santiago Posteguillo en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido, Santiago. Encantado de estar aquí contigo. Pues un placer volver otra vez a encontrarnos. La última vez fue a propósito de Roma soy yo, en una juventud de Julio César, que entonces muchos de nosotros desconocíamos. Nada como leer la historia, conocerla, para aprender y no errar, al menos no por ignorancia, sobre todo en lo que a política se refiere. La verdad es que el lugar común que se suele decir de la historia pues, se repite, no es exactamente así. O sea, la historia no es un ente con vida propia. La historia la hacen los seres humanos. Y si los seres humanos repiten las mismas acciones que en el pasado condujeron a situaciones negativas, pues se vuelve a reproducir la situación histórica negativa, ¿no? Y ciertamente si se tuviera no solo ya un conocimiento del pasado por parte de las clases dirigentes, sino un interés en no repetir los errores, pues no se repetirían. Exacto. Pero yo ya no sé si realmente es que no quieren repetir los errores o simplemente tienen desconocimiento de la historia, que eso lo doy por bastante descontado. Pero me pregunto si algunos de estos políticos de hoy día, aun conociendo los errores del pasado, les daría igual y repetirían las acciones. No lo sé. Haciendo un pequeño paréntesis, Santiago, ¿qué crees que mueve tanta ambición de poder? Bueno, es muy curioso porque, mira, el otro día estuve repasando con mi pareja, me acuerdo que compartimos mucho el tema este del interés de la antigua Roma. Y ella tenía unas clasificaciones, unos listados de emperadores de Roma y contando los que mueren por asesinados directamente, ejecutados o que mueren de mil formas horribles por sus opositores políticos. Creo que contabilizamos aproximadamente un 70% de los emperadores romanos mueren mal. Y sin embargo, todo el mundo quería ser emperador romano, ¿no? Solo conozco a un senador, Claudio Pompeyano, que lo narro en mis novelas de Julia Domna, a quien se le ofreció por 3 veces ser emperador de Roma. Y las 3 veces dijo que no, sabiamente, y consiguió morir tranquilamente de anciano en su casa, ¿no? Pues sin embargo, la mayoría de los seres humanos desea el poder, incluso aun cuando ese poder lo aproxima a una muerte violenta, ¿no? Sí, el poder tiene lo que hemos dicho, lo que se ha dicho también, la erótica del poder, pero que a veces se piensa que quien tiene poder atrae por tenerlo, que sin duda alguna pasa, pero es que yo creo que el propio poder atrae, ¿no? Y es un tema que es así. La gente, hay personas donde sus ansias de ambición son tan grandes que se ciegan y no ven que a veces no es lo más inteligente acumular tanto poder. Está claro. Al menos no lo más inteligente para tu bien personal. Está claro, y para los demás también. Pero yo creo que debe ser como una droga, como el quien fuma o bebe en exceso, ¿no? Y el médico le dice, hombre, no fume o no beba tanto, ¿no? Pero no lo puede evitar, ¿no? Y tiene que sigue con... Pues hay gente que vive el ansia de poder con una ambición desmedida. En el caso de César hay que tener un matiz en cuenta. Era difícil transformar la República Romana, lo que llamábamos República Romana, que era una oligarquía de poderosos con muchos privilegios frente a un pueblo que no tenía tantos derechos, era muy difícil cambiar eso sin acumular mucho poder. Entonces, realmente a César no le quedaba otro camino que conseguir la conquista del poder. Sí, lo que pasa que sí que hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Julio César cumplía desde el primer día con su programa, voy a decir. Sí. Por ejemplo, hablas de
La reforma la agraria. reforma agraria, que Sí. después de 130 años seguía sin hacerse. Hubo una serie de juegos, lo llamas entretenimiento, pero bueno, al fin de cuentas la sociedad también necesitaba relajarse, voy a decir entre comillas, ¿no? O el propio endeudamiento de deuda pública también. Llegó a endeudarse él también. Sí, él privadamente se endeudaba para conseguir terminar obras públicas, ¿no? Eso es. Que no tiene nada que ver con lo que podemos ver hoy día, que o bien para hacer una obra pública se endeuda al Estado, es decir, endeudas a todos los ciudadanos, o bien retrae el político de turno, no digo que pase siempre, pero por casos de corrupción, ¿no? En una obra pública un porcentaje desaparece, ¿no? Y se lo quedan algunos políticos, ¿no? En cambio César pues se endeudaba él privadamente pues para terminar las mejoras de la vía Apia. Él se endeudaba pues para ofrecer en efecto juegos de entretenimiento que fueran o de gladiadores o que fueran incluso obras culturales e incluso luego pues tenía la cuestión de la coherencia política de lo que yo he prometido en mi programa electoral, en mi campaña electoral, luego lo llevo directamente al Senado el primer día en el que yo tenga poder. Sale elegido el 59 a.C., sí. El 1 de enero, la sesión del Senado del 1 de enero del 59 a.C. lleva la reforma agraria. Entonces, claro, a votación es de una coherencia que nos parece ahora, ¿dónde está eso? ¿no? O sea, no dime quién. Porque, claro, luego dices, Julio César nunca perdió una votación ante el pueblo. ¿Cómo no lo ibas a votar? Si cumplía lo que prometía. Podían no votarlo los que no estuvieran de acuerdo, ¿vale? Pero todos los que lo votaban nunca se sentían insatisfechos porque él había cumplido, ¿no? Entonces eso hay que reconocer que era algo, digamos... muy digno. Muy digno, sí. Muy digno. ¿Llegó a plantearse que hasta qué punto el fin justificaba los medios? Sí, esto además lo iremos viendo en la serie. Ya aquí, en Maldita Roma, vamos a ver cómo precisamente la oligarquía senatorial dirigida, ¿no?, por Cicerón y por Catón van a utilizar todo tipo de estratagemas para que no pueda aprobar esa reforma agraria en el Senado, ¿no? Y entonces César va a tener que utilizar todo tipo de subterfugios legales, ¿no? Como por ejemplo sacar la votación del Senado para llevarla a otras asambleas, como las asambleas de la plebe, ¿no?, del pueblo, para intentar votar ahí una ley, que también se podía hacer, pero al final va teniendo que hacer cosas próximas a lo que hacen sus enemigos, ¿no? Y va entrando en un uso de la violencia. Un uso que en Maldita Roma vamos a ver que es todavía muy comedido, muy controlado, sin sangre, ¿no? Pero esto va a ir increciendo. ¿Por qué? Porque la oligarquía senatorial va a seguir oponiéndose totalmente a los cambios. Y entonces llegaremos en la novela cuarta de la saga de 6 novelas. Yo ya sé que cuando hablo de 6 la gente piensa que yo estoy loco y tal, pero yo tengo todo muy claro y muy organizado en mi cabeza. Muy planificado. Muy planificado, sí. Sí, o sea, la primera novela eran 23 años de la vida de César, la segunda son 18, la tercera son 6, la cuarta son 4, la quinta son 3 y la última debería ser 1 año de la vida de César. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la cuarta novela va a haber ya el planteamiento, pero no quiero anticiparlo, ¿no? Pero sí. En esta donde llega... si el método justifica los medios. El objetivo justifica los medios o no. En esta llega a liarse incluso con algún enemigo, sí, porque es necesario. Sí, exactamente, sí. En este sentido, tampoco la política de Roma nos ha de parecer desconocida, más bien al contrario, nos hace ver cómo lo que podemos observar en política del siglo XXI, ¿no? Pues ya ocurría, el hecho de que se lleguen a pactos políticos entre facciones, digamos, en este caso senatoriales, que sería como un poco el equivalente a partidos políticos hoy día, entre opciones políticas totalmente contrapuestas, ¿no? Pero que por intereses comunes deciden aliarse, ¿no? Y eso, pues, César lo va a acabar viendo claro, ¿no? Que tiene que hacer algo de este tipo, ¿no? De hecho, el triunvirato, el pacto político entre Craso, Pompeyo y César, en cierta forma es una gran moción de censura para controlar un Senado que hasta ese momento, aprovechando las divisiones entre Craso y Pompeyo, dominaban Cicerón y Catón, con la oligarquía senatorial.
Entonces vamos a ver cómo César tiene la habilidad de que dos enemigos irreconciliables como Craso y Pompeyo unan fuerzas junto a él para hacerse con el control del Senado, ¿no? Inteligente. Sí, en ese sentido era muy inteligente. Ahora bien, en ese proceso, y relacionado con el título, pues se le va a exigir unas, digamos, también entregas, unas cesiones a Julio César que van más allá de lo que él jamás habría imaginado que se le podría exigir. Y por eso, en un momento dado de la novela, Julio César, enfrentado a la disyuntiva o hago esto y hago esta cesión o no conseguiré mis objetivos políticos, acabará diciendo maldita Roma. Maldita Roma. Pero no vamos a decir aquí qué es eso que Roma le exige, que tanto le puede doler a César, ¿no? Tu capítulo sobre la oratoria, importantísimo en la vida actual. Le damos menos importancia de la que merece. Y bueno, apunto una pequeña frase. Dices, es incuestionable que con un discurso desorganizado no conseguirás nada, pero no es la clave para fascinar a tu audiencia. ¿Qué es lo más importante en un discurso? Planteas este... Sí, bueno, aquí hay distintas opciones, ¿no? Pero sí que hay una cuestión que Apolonio Molón tenía ese nombre, porque que vivía en Rodas, en la isla de Rodas, y que fue maestro de oratoria del propio Cicerón, pero pongo lo de Molón porque había otro Apolonio de Rodas también diferente, entonces por eso me gusta especificar. Entonces, Apolonio, este gran profesor de oratoria, a quien acude también el propio Julio César para también recibir, tenía que ser bueno, ¿no? Porque para ir de Roma hasta Rodas, en aquella época tenía que ser muy bueno este profesor. Sí. Y bueno, y él le plantea que lo inesperado en un discurso pues descoloca al contrario totalmente, ¿no? Y es una idea que le transmite a César. Y sí que es verdad que cuando en un discurso político hay un político que tiene la habilidad de decir algo que es inesperado, ¿no? Sorprende y cautiva a veces, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando cuando Churchill, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler preparando la invasión de Inglaterra, ¿no? Y decir aquella famosa frase, ¿no? Que solo puedo prometer, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Dices, hombre, estabas esperando que te dijeran... No, pues te dice algo que es brutal, que es durísimo, es inesperado porque esperas que te diga otra cosa, pero al mismo tiempo te hace ver, bueno, es que esto es lo que hay, me está diciendo la verdad, no me está mintiendo. Y bueno, por lo menos si tenemos que entrar en una locura como esta, está bien entrar de la mano de alguien que no te miente. Porque cuando diga que las cosas van mal, es que van mal, pero a lo mejor cuando diga que las cosas van bien, es que van bien. Y entonces lo inesperado en la oratoria sí que es muy cautivador. Además, lo acabas de decir, la oratoria no significa que vayas a mentir con lo que vayas a contar. Al contrario, en esa oratoria tienes que decir la verdad, tienes que sorprender, pero tú previamente, que es lo que le dice Apolonio a César, tienes que pensar y actuar, no actuar rápidamente. Sí, el meditar es muy importante. Creo que también fue el propio Churchill el que decía que para hablar 2 horas solo necesitaba 2 minutos de preparación, pero que para hablar 2 minutos en una intervención breve en el Senado, en la Cámara de Diputados de Inglaterra, sí, de Reino Unido, necesitaba 2 horas de preparación. Y sí que eso indica, ¿no? que cuando tú quieres tener un discurso muy preciso, muy concreto, tienes que prepararlo muy bien, ¿no? Y hoy día es muy frecuente en la clase política que hablen antes de que su cerebro se haya despertado y probablemente el cerebro sigue durmiendo de la resaca de la noche anterior o algo así, ¿no? Pero ellos ya farfullan, ¿no? Y claro, acaban diciendo muchas cuestiones muy absurdas. Una asignatura que habría que incluir con mucha fuerza, la oratoria. Sí, hay algunos colegios, sí, lo sé. Pero me consta que son de momento concertados, donde la oratoria se incorpora como asignatura, ¿no? Esto es algo que nos tendríamos que hacer ver porque en el mundo anglosajón sí que hay mucha más importancia, se le da mucha más importancia a la oratoria. Ahí nos dan vueltas y por eso normalmente saben hablar mejor, ¿no?
Me consta que algún instituto público sí que en distintas asignaturas intenta incorporar elementos de oratoria, ¿no? Pero yo creo que sí. Hoy día, donde es incuestionable, ¿verdad?, que hay que comunicar bien, ¿no? La palabra es comunicar, hay que comunicar bien en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en tantas otras cosas, ¿no? Cierto. Bueno, y si hay que comunicar bien, perdóneme usted, ¿cómo se comunica? Se comunica con la palabra. Si usted tiene buena oratoria, va a hacer mucho mejor, ya sea un tweet o ya sea un mensaje breve en TikTok o en Instagram. Y si habla fatal, pues lo va a hacer muy mal. Entonces es un auténtico contrasentido que en este mundo donde evidentemente se nos exige comunicar bien, no se le preste atención a la oratoria. Yo recuerdo cuando estudiaba en Estados Unidos y me fui a estudiar literatura creativa, me metieron en una clase, una asignatura que se llamaba Voz y Dicción en aquel momento, Sí. Voice and Diction, pero era oratoria. Y pues la verdad, muchas gracias. Claro que sí. Sí, sí. Mujeres en la vida de Julio César hubo muchas, unas más recordadas, voy a decir, que otras. Sí. Señalas, por ejemplo, el discurso por la muerte de una mujer joven. César lo hizo con su primera mujer, con Cornelia. Sí, esto a mí César me sigue sorprendiendo, porque la gente cree que cuando uno pues ha leído mucho de una época concreta, y yo he leído obviamente mucho del mundo romano, que ya no te puedes sorprender. Bueno, pues César me sigue sorprendiendo, porque sí, yo sabía que había estado muy enamorado de Cornelia, su primera esposa, que la había querido mucho. Ella fallece joven, por cuestiones que se cuentan en la novela, y claro, yo lo que sabía es que no se hacían discursos funerarios públicos para un hombre, sí. Excepcionalmente para una venerable anciana, matrona que hubiera fallecido, a lo mejor, pero nunca en honor a una mujer joven. Y a mí lo que me impresiona ya de Julio César no es solo el hecho concreto de que él hace un discurso en honor a su esposa joven fallecida. Voy yo más allá de eso, porque eso, por ejemplo, pues sí, vale, desde el punto feminista de hoy día es muy moderno. Sí, es que César era muy moderno, pero es que iba más allá de eso. Él no le importaba si algo se había hecho antes o no. La mayoría de la gente se mueve con lo que se ha hecho antes. Lo que se ha hecho antes se puede hacer y lo que no se ha hecho antes es que no se puede hacer. Pero César demuestra constantemente con sus acciones que a él lo que se haya hecho antes le da igual. Él piensa que lo que se puede hacer es lo que él cree que se puede hacer. Entonces, si piensa que su esposa fallecida joven merece un reconocimiento público por su parte, ¿no? Por lo buena esposa que fue, lo hace y ya está. Sí, como empieza la novela Maldita Roma, le atacan los galos rodeándolo por dos flancos a la vez, y en esa circunstancia las legiones romanas siempre se han retirado, pero si él cree que en esa batalla se puede mantener la posición aunque te ataquen en dos flancos a la vez, se queda. Y rompe la historia. Pero esta es la gente que rompe la historia, la gente que la cambia, porque cree que se pueden hacer cosas que otros piensan que es imposible, que la mayoría piensa que es imposible. Y esto es, constante en la historia, ¿no? Pues un Colón que piensa, vale, no sabía que estaba América, pero él pensaba que por ahí se podía llegar a la India. Exacto. Bueno, razón tenía que por ahí se podía llegar a la India, había un continente en medio. Sí. Pero esa es la gente que te cambia el mundo, ¿no? Los que creen que lo que es imposible se puede llegar a hacer, ¿no? El poder se construye sobre mucha sangre, que diría su madre, Aurelia. La humanidad muchos siglos después tira de democracias y de derechos que nos da periodos de paz. Sí, y yo creo que lo que tenemos que intentar seguir haciendo es, ante la inercia del ser humano a terminar resolviéndolo todo por la violencia, es la inercia que tenemos. Y además rascamos muy poco y nos sale el troglodita, nos sale enseguida el neandertal. Fíjate que en los años 90, en el corazón de Europa no pudo parar la guerra de los Balcanes, con una crueldad brutal, ¿no? Y poco menos que tuvieron que venir los norteamericanos para intentar ahí poner un freno a todo aquel desmán, ¿no? Y por la fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me duele mucho cuando veo políticos inconscientes que azuzan
situaciones que conducen a polarización, y porque de la polarización a una situación violenta hay muy poco ya que caminar, ¿no? Y me da mucha rabia porque siempre pasa lo mismo, tanto en las guerras como en cualquier conflicto donde haya violencia. En la calle se pega gente que no se conoce por culpa que gente que sí se conoce y que va a estar en sus casas tomando, no sé si mejillones o tomando pescado o jamón tranquilamente, mientras hay gente que en la calle o en las trincheras o bien se mata o bien se pega. Sí. Y eso es muy miserable. Eso es muy miserable. Porque lo que tienen que hacer los políticos es buscar formas de consenso. No puedes conseguir, cuando tú no tienes el 95% de la población de acuerdo contigo en lo que sea, tienes que llegar a un consenso. Sí. Y cuando el país está medio dividido, 50-50, pues tienes que buscar consensos. ¿Qué es lo que se hizo en el 78? Entre el 75 y el 78. Y yo sí que reivindico la importancia de llegar a este tipo de consensos, ¿no? El otro camino, bien, lo emprenderemos, acabaremos mal, y cuando estemos curando a la gente en los hospitales, pues volveremos a replantearnos de que hay que llegar a un consenso. ¿Realmente existe la necesidad de que vaya a haber gente, ¿no? que pasemos por unas situaciones violentas y tan tristes? Bueno, pues por eso pienso que la clase dirigente se lo tendría que hacer ver de alguna forma, ¿no? Y todo esto venía por la pregunta que era... Porque el poder se construye sobre mucha sangre. Mucha sangre, pero las democracias occidentales siguen siendo, a mi entender, pese a todas estas imperfecciones, el mejor de los sistemas políticos que ha encontrado el ser humano. Entonces, lo que tenemos que hacer es protegerlo. Y las democracias occidentales se sustentan en el sufragio universal, en que haya derechos iguales para todos y para todas, y para todos los géneros y orientaciones sexuales, religiosas, etcétera, etcétera. Y en una división de poderes que Montesquieu ese día que se levantó estuvo muy sembrado, muy bien, y tiene que diferenciarse el poder legislativo del poder ejecutivo del poder judicial. Todo esto es básico y tenemos que proteger esto. Y si no, y cuando cualquiera de estos factores se debilite, o desaparezca la división de poderes, o no haya sufragio universal, o no todos los derechos sean iguales para todos, pues todo se va a la porra. Vamos mal. Claro. Vamos muy mal. Se va genéricamente de forma mal siempre que ocurra esto, ¿no? Y las lecciones que puedes extraer de Roma es que como en Roma se cometieron muchísimos de estos errores, lo que deberíamos es leerlo para asimilarlo y comprenderlo y saber que esto no hay que repetirlo. Yo lo que sí que intento es que por lo menos contarlo de una forma entretenida para que el proceso, digamos, de aprender de todo esto sea además entretenido, ¿no? Porque aplico la máxima latina de docere delectare, que significa enseñar deleitando, ¿no? Y yo sí que pienso que novelas como esta pues pueden también tener un componente didáctico, que no tienen por qué tenerlo, pero a mí no. Lo tienen. Pero las mías lo tienen, sí. y creo que no está mal que esté. Ese es el problema, que no se lee demasiado en este país. No se lee demasiado. No se lee demasiado, ¿no? Abarcas un periodo de 24 a 42 años ahora en la vida de Julio César. Haces un pequeño... A los 23 cuentas cómo se embarca en unos mares en los que era bastante difícil aguantar. Yo me pregunto, si lo puedes contar, seguramente no, ¿en qué se equivocó Julio César? Bueno, se equivocó muchas veces en no calcular la potencia de sus enemigos. Yo creo que en más de una ocasión se equivoca al no darse cuenta que sus enemigos van a luchar contra él de formas que él no espera, ¿no? Que no espera ese nivel de intensidad de oposición, ¿no? En Maldita Roma ya se observa en más de una ocasión la forma en la que en el Senado se oponen con todo tipo de
de estrategias a que se pueda incluso votar la ley. Bueno, a mí me parece fascinante la intervención de Catón, esté o no esté de acuerdo con él, de utilizar el uso de la palabra sin fin para evitar la votación. Que eso se podía hacer, claro. Es muy bonito la sesión del 1 de enero del 59 en el Senado romano, porque cuando se va a votar en el Senado romano una ley, hay una serie de personas que pueden hablar, ¿no? Que son los antiguos cónsules, los que han sido cónsules o los que han tenido algunas otras magistraturas de renombre, como Catón había sido tribuno de la plebe, tenía derecho a intervenir y a dar su opinión. Pero claro, y otra norma del Senado es que no se le puede interrumpir. Tiene un senador el tiempo que quiera para expresar su opinión. Bueno, es que Catón pensaba hablar sin parar y no para, pero es que estaba dispuesto a hablar los 365 días del año 59 para que no se votara. Sí. Dices, ¿cómo luchas contra eso, no? Sí. Entonces, nuevamente lo inesperado en este uso, el uso de la palabra, ¿no? Entonces, me parece que estas cosas sí les sorprendían. Me sorprende a mí, pero vamos, Julio César alucinaba, yo creo, con estas estrategias. ¿Cómo intentan que no sea cónsul de Roma? Que se pueda incluso presentar a las elecciones de cónsul. Las disyuntivas que le plantean, ¿no? Tiene que elegir entre algo que es muy bueno para él y la posibilidad de ser cónsul de Roma. Y lo fuerzan a situaciones extremas, ¿no? Yo creo que eso es lo que más donde a veces se equivocaba. Siempre encontraba soluciones. Su único gran error político es cuando perdonó la vida a todos aquellos que él había derrotado militarmente en la guerra civil, y estos serán los que luego en el 15 de marzo del 44 a.C. lo rodeen y lo asesinen. O sea, pero fíjate que te estoy diciendo que su gran error fue ser generoso. Ya. Sí. Pues yo creo que nos veremos dentro de 2 años y me quedo con lo que hablábamos hace un momentito. Las personas que les son más cultas, más exigentes con quienes nos gobiernan. Sí, eso creo que lo he dicho yo en más de una ocasión. Y sí, yo por eso defiendo mucho que hay que leer y desarrollar una capacidad crítica, ¿no? Y yo tengo la convicción cada vez más fundamentada de que todo el sistema educativo actual camina en la dirección desde la clase dirigente de todos los colores para que la gente no desarrolle una capacidad crítica, de modo que tengan electores más incultos y más manipulables, que sean más sencillos de gobernar, que si tú tienes electores que han sido bien educados no solo en conocimiento sino en capacidad crítica y que entonces son mucho más exigentes con los políticos, ¿no? Y yo tengo esa convicción, así que siempre otra frase mía es que el actor de mayor rebeldía hoy día que uno puede cometer es leer. Pues que lean Maldita Roma. Que lean Maldita Roma y que lean en general. Y que lean en general. Sobre todo que lean. Un placer, Santiago. Nada, encantado como siempre. Un gusto.